Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este octavo vídeo del taller Regenerar. En esta ocasión nos toca hablar de esto que llaman experimentar una sexualidad positiva. Vamos a hablar de sexualidad y vamos a hablar de sexualidad en unos términos algo más amplios a los que, bueno, pues popularmente se usa el término. Generalmente la gente suele identificar la sexualidad con las sexualidades en cuanto a las preferencias sexuales de las personas. Nosotros vamos a hablar de sexualidades también y si tuviéramos que definir sexualidad, diríamos que es la manera en la que cada persona trata de vivirse, sentirse y verse como ser sexual, perteneciente a uno de los dos sexos. Cada persona va a tener su propia forma de experimentar esto, es algo muy personal y por eso conviene hablar siempre de sexualidades. ¿Qué quiere decir todo esto? De alguna manera nosotros nacemos con un sexo, un sexo masculino o femenino que viene a determinar nuestros genitales y nuestra propia biología. Recordad de cuando estuvimos hablando de sexo y género. Bien, pues ese hecho de nacer con un determinado sexo, con un determinado cuerpo, yo lo voy a experimentar y lo voy a vivir. Cada persona, de hecho, lo experimenta y lo vive de una determinada manera. Y luego lo expresará, que sería esa parte erótica que tenéis aquí en el esquema, de otra forma. ¿Y cómo lo va a expresar? Pues lo expresará mediante unas determinadas prácticas y relaciones sexuales que tendrán forma de qué conductas, pues besos, caricias, el coito, la masturbación, etcétera. Si hablamos de sexualidad y hablamos de ese cómo lo vivo, cómo lo siento y cómo me veo, podríamos hablar de estas tres dimensiones. El sexo que se es, cómo me veo a mí mismo, esa identidad de género. Ya hablamos de que nosotros vivimos en una cultura en la que hay muchos rasgos diferenciadores entre lo que es un hombre y lo que es una mujer. Hay un trato distinto entre los hombres y las mujeres, hay unas expectativas distintas, hay una socialización diferenciada y ello también genera una identidad de género que se traducirá de alguna manera. Ya sabéis que en el proceso de socialización yo recibo una cultura y yo la puedo desde asimilar al 100%, que nunca ocurre, a rechazarla totalmente. Por eso yo puedo estar sexuado, puedo tener sexo masculino, pero no identificarme con el género masculino y identificarme con el género femenino. Por eso la identidad de género puede dar lugar a que una persona se sienta, se viva a sí mismo, se vea como un hombre, como una mujer, pero también como intersexual, como transgénero, como no transexual, como no binario, que sería la persona que no se identifica en ninguno de los dos géneros. El sexo también se expresa. La sexualidad se expresa. ¿En qué sentido se expresa? Ya sabéis que culturalmente también hay una manera, ¿no?, supuestamente, de relacionarnos, si somos o de hablar o de gestualizar, de ser, de pensar, de sentir, que se nos dice que debemos tener hombres y mujeres. Bueno, pues habrá una expresión de género en función de lo que yo me identifique y asimile ese género, que ya sabéis que es cultural. La mujer puede ser más femenina o menos femenina y ser más masculina, puede ser más cariñosa o menos, puede ajustarse más en su expresión de género, en su interacción con el otro, a lo que se espera culturalmente que es una mujer, o ajustarse menos. Y en los hombres nos pasaría lo mismo. Parte de la sexualidad es cómo yo me expreso en tanto a cómo, cómo expreso el género. O si me expreso más masculino, menos masculino, si me ajusto más a lo que supuestamente se demanda culturalmente de mí o me ajusto menos de ello. Y también tendríamos ese sexo que tiene que ver con el deseo, la orientación al deseo. Y ahí sí que es el término clásico de sexualidad. Pues si ese deseo lo siento, lo vivo hacia las mujeres, pues si yo me considero hombre, seré heterosexual; si fuera hacia los hombres, sería homosexual; si fuera indistintamente del género, ambos géneros, pues sería bisexual; si fuera, por ejemplo, a ninguno, que también podría ser, que no tuviera deseo sexual, estaríamos hablando de asexualidad. Por lo tanto, cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de ese hecho, de cómo yo vivo el hecho de yo ser un ser sexual. Y cuando estamos hablando de la expresión de la sexualidad, hablaríamos aquí de la erótica. La sexualidad también es cultural y está muy afectada por la cultura en la que vivimos. Por lo tanto, hay una serie de expectativas que nosotros compramos y que nosotros luego aplicamos en nuestras relaciones sexuales.
Incluso hay expectativas sociales sobre lo que es una relación sexual o cómo debemos expresar o cómo debemos sentir o cómo debemos experimentar la sexualidad. Por eso es muy importante que estemos atentos a cómo llega hasta nosotros esa información en cuanto a cómo tenemos que tener esas relaciones sexuales. Uno de los problemas que tenemos en nuestra cultura es que tradicionalmente todo lo que es la sexualidad se ha visto bastante castigado. Por hablar de España y de lo que nos atañe a nosotros, aquí la Iglesia Católica durante muchísimos siglos tuvo un poder y se dedicó un poco en este sentido a censurar o a ver mal toda sexualidad que no estuviera basada en la reproducción. Cuando esto cambió en los países occidentales fue la medicina. Y la medicina empezó a hablar de sexualidades patológicas, es decir, normales y no normales, que serían las patológicas, las anormales. Y también ejerciendo un determinado control. La sexualidad se ha ido liberando de alguna manera con el tiempo. Principalmente podríamos hablar de los años 60, aunque también hubo otro momento en los años 20 del siglo pasado, luego en los años 60 y en la actualidad estaríamos hablando de un mundo donde la sexualidad se expresa muchísimo y donde de hecho se sexualiza casi todo. Si veis la publicidad, por ejemplo, se recurre muchísimo lo sexual, porque ahora vivimos en una sociedad que se llama de consumo y el sexo parece que se quiere plantear también como un elemento de consumo. Y ahí sí que tendríamos que tener alguna capacidad de criticar o de ver de una manera crítica todo esto. Como os pongo aquí, la sexualidad tiene un papel muy importante en el desarrollo de nuestra vida y de una vida pues, plena y gratificante. Para que una sexualidad sea sana, debería basarse en una serie de principios. Nosotros vamos a proponer 5 principios para que esa sexualidad sea sana. Si estamos hablando, porque puede haber dos tipos de sexualidad o de relación sexual, si queréis. Si hablo de las relaciones sexuales que tengo conmigo mismo, que sería la masturbación, bueno, pues ahí habría que meter algunos otros aspectos, pero no todos. Y si estos 5 criterios que os he puesto sería para cuando yo tengo relaciones sexuales con otra, al menos otra persona, ¿vale? O más, que también podría ser con más, dependiendo de cada uno cómo viva esto, ¿vale? ¿Qué sería lo más, bueno, qué sería lo importante aquí? Pues primero, el respeto. Si me voy a relacionar conmigo mismo, también me tengo que respetar y también tengo que aceptarme con mis deseos sexuales y mis fantasías, pero apartando eso, vamos a hablar de sexualidad entre más de una persona, cuando aparece otra persona o más personas, el respeto es fundamental. Toda persona merece respeto y también merece respeto cuando yo voy a tener una relación sexual con la otra persona. Merece el respeto en los términos que nosotros explicamos el respeto. El respeto lo merece todo ser humano por el hecho de ser humano. Y por ese mero hecho de ser humano es igual. Y solo entendiendo a la persona como igual se pueden tener prácticas sexuales sanas. Si yo considero que la otra persona no es un igual, que es un ser inferior o que es un ser que no merece de mi empatía ni de mi cuidado, pues entonces voy a tener reacciones que van a llevar a hacer daño a otra persona o a convertirse en el peor de los casos pues en agresiones o en incluso violaciones. Bien. Una de las claves para los criterios para que una relación sexual entre dos personas o más sea sana, obviamente va a estar en la cuestión del consentimiento. No puede existir una relación sexual sana si no hay un consentimiento. Tiene que ser un consentimiento libre, tiene que ser un consentimiento de una persona que también esté en sus facultades de darnos su consentimiento. Luego indagaré en esto. Pero si yo me encuentro con una chica que no está en sus plenas facultades porque está bajo los efectos de las drogas o del alcohol o no está en sus facultades mentales, pues porque es una persona que está incapacitada, yo no puedo aceptar su sí o su consentimiento como válido, porque no está en condiciones de darme su consentimiento. Por lo tanto, tiene que ser un consentimiento siempre que la otra persona pueda dárnoslo también. La comunicación es un elemento fundamental para tener buen sexo y más en la cultura en la que nos movemos. Que mucha gente nos socializamos en la sexualidad o recibimos una educación sexual muy pobre y a veces la estamos recibiendo a través, en muchos casos, de la pornografía. Por lo tanto, comunicarnos es muy importante, porque no tiene unas fantasías, pero la otra persona puede tener otras fantasías. Yo puedo tener unas expectativas en cuanto al sexo, pero la otra persona puede tener otras expectativas diferentes.
Aquí, que haya comunicación es fundamental. ¿Para qué? Pues para adecuar la práctica sexual al deseo compartido. Tendré que saber qué desea la otra persona y también tener muy claro qué deseo yo y comunicar también qué deseo yo. ¿Para qué? Pues para que el sexo sea dentro de ese margen de deseo que tenemos el uno y el otro y no hagamos algo que la otra persona no quiera. La generosidad es un elemento muy importante en las relaciones sexuales, porque a veces ocurre que tú estás en una relación sexual, la chica es estupenda, te gusta muchísimo, ella también entra al juego y quiere, o expresa querer, y luego de repente, pues, no sé, se raya, o de repente, pues, cambia de opinión, o no quiere, y ahí hay que ser muy generoso. Y ser generoso es decir, bueno, pues, vale, pues esta se para, no hay ningún tipo de problema. A veces también la otra persona, cuando es mi pareja, pues no tiene por qué querer tener relaciones sexuales cuando yo deseo. Por lo tanto, también hay que tener una generosidad, una empatía, que es la siguiente que os he puesto. En fin, al final son cosas bastante lógicas, pero que a veces no las estamos pensando. Desde luego hay un gran beneficio de ser generoso. Si yo soy generoso, lo que voy a hacer es crear un clima también de confianza, que es fundamental para la salud física y psicológica de nuestra pareja. Lo que no puede ser es que nuestra pareja tenga relaciones sexuales con nosotros porque se resigna a tener relaciones sexuales con nosotros. Que a veces puede pasar incluso porque ella cree que en cuanto a que es mi pareja tiene que cumplir. Que a veces pasa. O incluso nos puede pasar a nosotros que creamos que tenemos que cumplir porque es mi tío, pues no necesariamente. ¿Vale? Acordaros de esto de la masculinidad y de los procesos de socialización diferenciados entre hombres y mujeres. Y la empatía, pues es fundamental. La mejor manera de disfrutar del sexo es si yo soy capaz de pensar las cosas también en los términos que las está pensando la otra persona. No solamente de ponerme en su lugar desde mi punto de vista, sino desde el suyo. Si yo soy capaz de hacer eso, voy a ser muy capaz de también, imaginaos para el tema sexual o para entender qué le da placer o qué desea o qué está buscando, pues intentar también complacerle y tener un sexo pues, más agradable. Como nos dice el programa y como ya he dicho, nosotros tenemos un problema con esto de la educación sexual, porque todavía hay muchísima gente que no recibe educación sexual ni en el ámbito de la familia ni en el ámbito de la escuela, en el ámbito educativo. Y se terminan educando sexualmente pues, entre los amigos y la pornografía. Esto, por desgracia, es bastante común. Y también os he comentado ya muchas veces que la vida es un constante aprendizaje, que el proceso de socialización no acaba nunca y que siempre podemos aprender y desaprender cosas. Por lo tanto, el programa nos advierte aquí que también nosotros de alguna manera somos educadores sexuales y que cuando nosotros expresamos nuestras preferencias, nuestras ideas, nuestras actitudes y hacemos partícipes a otras personas, también les estamos educando sexualmente. Es muy diferente que yo me muestre tolerante o no tolerante, porque si yo me muestro tolerante ante determinadas actitudes o ante determinadas expresiones de la sexualidad, puedo estar reforzando unas conductas y si yo la censuro también puede cambiar. Por ejemplo, en este dibujo que os he puesto estamos hablando de que se están compartiendo fotos de una chica, de sus besos. En grupos de WhatsApp esto pasa y de verdad si una persona es tolerante con esas actitudes y se calla, pues está de alguna manera reforzando esa conducta. Sin embargo, si aparece alguien y dice, oye, me parece mal lo que estáis haciendo, pues también queréis que no estamos educando. Y al final se trata también de tomar cierta conciencia, ya no solo para nosotros mismos, sino también para con los demás de lo que está pasando. Y si estamos hablando de cosas pues así, de este tipo de gravedad, o si estamos hablando de cómo nos relacionamos sexualmente con nuestras parejas, pues de verdad que es mucho más útil expresar que yo estoy cumpliendo los 5 criterios que os he comentado antes, que expresarme en términos de ella hace lo que a mí me sale de los ojos, que para eso yo soy su hombre. Es que realmente es muy diferente, porque la otra persona puede creerse lo que estoy diciendo hasta si lo digo en broma. Bien, bien, desde esta idea, desde educar sexualmente de la manera errónea, tiene consecuencias negativas, es lo que os estoy diciendo, en el proceso de socialización y aprendizaje de la sexualidad. Así que tomar conciencia un poco de esto, de que somos educadores sexuales en potencia, en todas las parcelas y ámbitos de nuestra vida, tanto en lo profesional como en lo social, también en la convivencia y en lo íntimo. También como padres.
una de las responsabilidades que tenemos como padres es también dar este tipo de educación a nuestros hijos, obviamente cuando tienen la edad para que se la podamos ofrecer. Aquí nos gustaría mencionar estas actitudes que tenemos respecto a otras personas en cuanto a su sexualidad, ya sea personas que deseamos sexualmente o personas que ni siquiera las deseamos sexualmente. Cuando hablamos de actitudes, estamos hablando de predisposiciones de comportamiento, ya sea en positivo o en negativo, hacia distintos escenarios sociales, en función de las normas, de los valores, de las expectativas recibidas y de nuestra autoeficacia, que son las que van de alguna manera a orientar al final también qué conducta voy a tener. Cuando se habla de valores, por ejemplo, también se tiene que hablar necesariamente de actitudes, porque yo puedo tener valores de trato igualitario y no aplicarlos. Yo creo que todas las personas merecen el mismo trato, pero hay un grupo de personas determinado sobre el que tengo yo un prejuicio. Ese prejuicio puede marcar una actitud en negativo y yo no considerar que esa persona merece ser tratada igual o a la hora de ayudar, pensar que la persona no es legítima de recibir mi ayuda. También podría pasar con las actitudes en cuanto a la sexualidad o a las relaciones sexuales con otras personas o con las mujeres, que es lo que nos atañería aquí. Si yo tengo creencias sexistas, van a afectar a cómo me relaciono yo con las mujeres. Cuando hablamos de actitudes, siempre hablamos de esos tres componentes, del pensamiento, emoción, conducta, que hablamos siempre, de ese componente cognitivo, que es cómo pienso, cómo interpreto, cómo leo la realidad. En realidad, yo utilizo más lo de leer la realidad, con lo que percibo a través de mis sentidos y los significados que yo le voy atribuyendo. Luego estaría cómo yo me siento al hacer esa lectura y también qué conducta me lleva esa actitud, ¿no? Cómo se expresa la actitud. Por ejemplo, os he puesto aquí, si yo creo, y además me lo han dicho, porque la sexualidad eh, o el cómo debemos ser en cuanto al sexo está en el proceso de socialización. Nos dicen, recibimos una serie de ideas de cómo son las relaciones sexuales. Y el problema es que a veces nuestros grupos de referencia, que es una de las grandes problemáticas que tenemos aquí, son nuestros iguales, nuestros amigos y a veces también la pornografía. Y ahí hay luego problemas, ¿vale? Que insistiré sobre ello en el vídeo. Pero pongamos por ejemplo, yo digo, una buena mujer no debe ser activa sexualmente, porque yo me he creído esta idea de que las mujeres son pasivas sexualmente y yo soy el que debe llevar la iniciativa. Entonces, cuando me encuentro con una mujer que es activa sexualmente, que lleva la iniciativa y tal, yo no me siento desencajado, no encajo bien en el papel, no sé muy bien qué hacer y eso me puede llevar a sentir pues, una cierta inseguridad que me lleve a también sentir un rechazo o enfado si la mujer se está comportando de esta manera y que nos lleve a criticar o a menospreciar a esa mujer. Pues que esta es una puta y ya está, me lo quito. Pero al final es una actitud negativa, una predisposición negativa a interaccionar con ella porque está haciendo algo que yo no espero que haga. Y no lo espero que lo haga porque está en mi pensamiento, está en mi creencia de que la mujer es la que debe ser conquistada y yo el que conquisto. Si me pongo otro tipo de creencia, pues por ejemplo, pues que una mujer no debe negarse a los deseos sexuales de su pareja. ¿Qué ocurriría si yo pienso esto y ella se niega? Pues me voy a enfadar porque voy a creer que es injusto, pero que es injusto porque me estoy creyendo una cosa que no es verdad. Las mujeres no tienen la obligación de tener sexo con nosotros y nosotros no tenemos la obligación de tener sexo con nadie. Sin embargo, hay gente que lo cree. Se lo ha creído porque lo ha visto o le han dicho que esto es así, que si es tu mujer, pues tiene que tener sexo contigo porque es lo natural. Y como me lo creo, pues me enfado, porque creo que está pasando algo injusto, cuando realmente no lo está pasando. Y eso me puede llevar a algo muy peligroso, y es que yo sienta ira y que entonces fuerce a mi pareja a tener relaciones sexuales. Ya sabéis que forzar a tener relaciones sexuales no solamente se trata de obligarla físicamente a tener sexo, sino también hacerlo mediante chantajes emocionales, mediante coacciones o mediante el, oye, mira, si no me das lo que tienes que darme, pues lo iré a buscar fuera de casa. Este tipo de amenazas, siempre que estemos ejerciendo el poder sobre ella, es decir, siempre que estemos consiguiendo que ella haga algo que no desea hacer, pues yo estoy ejerciendo una violencia contra ella y yo estoy abusando realmente de ella. Bien, si otra creencia en cuanto a la sexualidad es muy típica, ya no tanto, afortunadamente,
La gente estamos avanzando poco a poco en estos temas, pero podría ser el de los homosexuales, pues son enfermos. Si yo creo que esto es así, pues obviamente mi actitud respecto a los homosexuales me va a llevar a que actitudes discriminatorias. Esto lo hemos explicado muchas veces. Yo me voy a sentir mal cuando aparezca una persona que yo considero que es un enfermo y que además es algo contagioso o que es algo que pone en duda, si me acerco a él pone en duda mi propia masculinidad, si os acordáis de la sesión tercera. Y entonces me niego a interaccionar con esa persona, la discrimino o reacciono violentamente o agresivamente para que se marche. Otra creencia que tendría que ver con la sexualidad es que esto de que si yo no doy la talla no soy suficientemente hombre. Claro, no dar la talla en términos de que como soy un hombre tengo que ser muy vigoroso, muy potente, tengo que ser, vamos, un follador de la hostia. Eso me va a generar una desvalorización, sobre todo cuando yo no me sienta tan, o no tenga tantas ganas como para ser tan vigoroso y tan potente y tan todo, me va a generar también mucha inseguridad porque tengo que demostrar algo que en realidad no haría falta demostrar, pero ya sabéis esta idea de la demostración que está en cuanto a la masculinidad tradicional y me genera también mucha inquietud. Hay muchos hombres que se sienten incapaces de dar la talla en esos términos y terminan rechazando a la pareja sexual y terminan no teniendo relaciones sexuales con las mujeres o no acercándose a ellas porque no se sienten capaces de poder cumplir con lo que supuestamente tienen que cumplir. También hay otro, bueno, pues un poco en esta línea, no soy capaz de lograr relaciones sexuales consentidas por parte de una mujer. Esa creencia de que todas las mujeres me van a rechazar, que pues de ahí estaría una desvalorización, me estoy desvalorizando a mí mismo, también me voy a sentir pues, inseguro, eso me puede llevar a un rechazo a las mujeres por lo que llamamos un metasentimiento, es decir, yo considero que yo pienso que las mujeres me rechazan, yo me siento mal porque las mujeres me rechazan, me siento triste, abatido, pero ese sentimiento me lleva a otro que es muy justo, una consideración de que es muy justo de que todas las mujeres me rechacen, que es una película que yo me estoy haciendo, porque yo estoy tirando de un pensamiento irracional, de todas las mujeres me rechazan, eso es irracional, como que todas las mujeres te rechazan. Tú conoces a todas las mujeres que hay en el mundo para saber si todas te rechazan, eso no puede ser. Pero bueno, yo me monto esa idea, me la creo que es muy justo, eso me lleva a un cierto resentimiento, a una cierta ira y bueno, pues eso que me puede me puede llevar a tener actitudes muy sexistas, de tratar mal a las mujeres, de relacionarme con ellas mal, o también de recurrir, por ejemplo, al consumo de prostitución o tratar de captar perfiles de mujeres que yo considere que son menos capaces de rechazar. Son más vulnerables, las veo más vulnerables, entonces, pues como yo no me considero capaz de conquistar a una que yo considere igual a mí, pues intento buscar a la que sea más débil para intentar tener relaciones sexuales con ella. Al final, las actitudes van a depender, pues, sobre todo, de qué ideas, de qué creencias yo tengo, de qué ideas hay en torno a la sexualidad. La sexualidad también se adquiere en el proceso de socialización, como vamos a ver, y creerme determinadas cosas va a tener unas consecuencias. Ya sabéis que todo lo que nosotros creemos que es real termina siendo real, al menos en sus consecuencias. Estas ideas irracionales nos llevan inmediatamente a estas dos cuestiones donde podríamos encontrar las imágenes más distorsionadas de la sexualidad. Y generalmente, como hombres heterosexuales, las vamos a encontrar principalmente en la pornografía y también en la prostitución. La pornografía nos está ofreciendo una imagen de la mujer como un ser sumiso a disposición de nuestro deseo sexual. Nos ofrece todo tipo de creencias que no ajustan mucho con la realidad, como vamos a ver. Mucha pornografía, de hecho, erotiza cuestiones inaceptables como son la violencia en la relación sexual, la violación, la humillación y la degradación de las mujeres. Y el riesgo de la pornografía pues, reside en que para muchas personas es la única guía sexual que reciben. Entonces ven esto y aunque es verdad que nosotros sabemos que está ficcionado, que es una ficción, que no es tan así, no es raro el que se crea que la pornografía es absolutamente lo que representa la realidad, sí que nos lleva un poco a creernos parte del mensaje o a naturalizar parte del mensaje. O incluso que a la hora de tener nosotros fantasías sexuales queramos reproducir
lo que estamos viendo en la representación. Esto en sociología se habla mucho de cómo las sociedades se representan, la representación y el sentido social de la representación, pues en el teatro, en el mundo griego, lo que estamos hablando pues en la pornografía, cómo nos representamos. Cuando hacemos una representación hacemos algo que se parece a la realidad, pero metemos ficción, metemos fantasías y metemos un poquito de exageración. El problema es que cuando la gente recibe la representación, esa representación de alguna manera también puede ser como una guía para cómo me comporto, cómo es la sociedad en la que lo veo. Si yo nunca he tenido relaciones sexuales y solo veo pornografía, pues a través de la pornografía tengo como una guía de cómo sería una relación sexual. Y aunque yo sepa que en parte es ficción y tal, pero también me puede llevar a generar una serie de expectativas en cuanto a cómo es el sexo que no tiene nada que ver con la realidad. Y luego estaría la otra que sería la prostitución. La prostitución lo más grave sería que nos ofrece a la mujer pues como un producto de consumo. Esto que llaman cosificar el cuerpo, ¿no? Como si fuera una cosa que yo puedo. De hecho, es como si algo yo pudiera comprar. Se habla en sociología que se cree a veces que la mujer es la que posee el sexo. La relación sexual es algo que pertenece a la mujer y que yo lo puedo comprar. Si creo en estos términos. También ocurre que el consumo de prostitución puede llevarnos a financiar una actividad delictiva, ya que el 80% de las mujeres que se dedican a la prostitución en España lo hacen en contextos de redes de explotación sexual y trata de seres humanos. De hecho, la mayoría de mujeres que ejercen la prostitución lo hacen contra su voluntad. Entonces es importante tener conciencia de esto, que si yo voy a tener en contra de la creencia popular, ¿no? De que la prostitución son mujeres que libremente se dedican a la prostitución, que algunas habrá, la mayoría de ellas no lo hacen en estos términos y por lo tanto cuando lo hago estoy financiando pues un delito gravísimo que atenta pues, contra los derechos humanos. Sobre la pornografía, una serie de ideas que quería traeros aquí, pues estaría que uno de los problemas es esto de que a veces funciona como un agente de socialización. Insisto en la idea, no siempre se nos habla en los colegios y en casa de cómo es el sexo, cómo son las relaciones sexuales y a veces lo que hacemos es recurrir a la pornografía para encontrar esto. La pornografía termina normalizando de alguna forma una desigualdad de poder en la que el hombre se muestra un hombre dominante y la mujer sumisa que accede a dar el máximo placer al hombre. El hombre, de hecho, no ni siquiera tiene en la mayoría de pornografía que preguntar si esto te gusta o no te gusta, da por hecho que la mujer siempre tiene ese deseo que no expresa, pero que siempre tiene ese deseo y además su deseo está supeditado al placer del hombre, ¿no? Es el que decide la postura, el que la mueve de una manera, la mueve de otra, como si fuera básicamente un objeto en el que no importa cómo se sienta ella, porque supuestamente en esos vídeos ella siempre está feliz y contenta y le parece bien todo. La realidad no tiene nada que ver con eso, pero el problema está en ver eso y creerme yo que yo soy el que tengo que decidir qué postura, qué posición, hacer la que más me parezca, sin tener en cuenta si a ella le es cómoda, si a ella no, si ella quiere eso o no, o ser yo también el que decide la práctica sexual a realizar. Veo la pornografía y como la pornografía esto es así, pues me creo yo que también yo puedo decidir qué postura, qué práctica o qué cosa hacer sin tener en consideración lo que ella piensa, ni lo que ella siente, ni lo que ella está experimentando. Y desde luego que es uno de los riesgos de la pornografía. Otro sería cuando la pornografía lo que hace es erotizar, mostrar como algo bonito o algo erótico bueno, pues la violencia. Entonces ponen pues violaciones grupales, bueno, pues, prácticas muy violentas en las que la coge del pelo, la tira al suelo, o la lanza contra la cama y se le tira encima de una manera muy violenta que en la realidad es algo tremendamente desagradable que a prácticamente ninguna mujer le gusta ni disfruta. Ello nos lleva a generar pues, esa serie de expectativas que no son nada realistas, como es una relación sexual sana. Sobre todo, pues si me creo que tengo que ejercer este rol y que ella tiene que ejercer este otro rol, pues no vamos muy bien. Representa, como he dicho, pues una mujer objeto, en la que, vamos, rara vez tiene voz, que disfruta siendo además humillada, vejada, a veces insultada e incluso maltratada.
Representa a su vez pues ese hombre poderoso, violento, vigoroso, potente, dominante e incluso bastante cruel, ¿no? Que no repara en ningún momento a preguntarse cómo se siente, cómo se encuentra la otra persona, ni parece que se le pase por la cabeza esto. No tiene ningún tipo de reparo, no se nos presenta un hombre que no tiene reparos en usar, además la palabra sería usar el cuerpo de la mujer, pues para obtener un placer sexual. Y tendría pues eso, que normaliza y erotiza prácticas también sexuales de riesgo. Es muy habitual el sexo sin preservativo o prácticas sexuales muy irresponsables, como por ejemplo tener una penetración anal y luego una penetración vaginal. Eso puede llevar un montón de bacterias a la vagina y puede provocarle una infección a ella, o incluso pues también de igual penetración anal y luego sexo oral, cosas que realmente no ni proceden ni se hace así. Realmente es difícil que aprendamos en un vídeo porno a ponernos un preservativo o a tener prácticas sexuales no de riesgo. Os he traído una serie de datos también para que podamos entender el problema que puede suponer la pornografía, sobre todo cuando nos la creemos. No os estoy diciendo que no disfrutemos de la pornografía a quien le guste, sino que tengamos muy claro que eso es una ficción y que representa de la manera más bestial la desigualdad de género, incluso son violaciones, lo que están, violaciones simuladas, entendemos. Queremos pensar, ¿no?, que la mayoría de estos casos son violaciones simuladas, interpretadas, pero nos está poniendo algo que no es real y que no se ajusta a la realidad y que el sexo no puede ser lo que aparece ahí. Entonces, disfrutarlo en el sentido de que, bueno, me puedo excitar viendo esto, pero cuidado con creerme lo que estoy viendo y no creérmelo al 100%, que ya sé que nadie se lo cree al 100%. Sí, el problema no es creerme al 100%, porque casi nadie se va a creer al 100%. El problema es creérmelo al 50, al 20 o al 10%. Bien. Otro de los problemas que planteaba aquí es que aunque la pornografía no es extrema, no todos los vídeos pornográficos son extremos, ni mucho menos, hay desde lo más sensual de exposición del cuerpo de la mujer a todo tipo de prácticas de los más bestia que nos podamos imaginar y más allá. La lógica del consumo de pornografía, sobre todo cuando es muy abusivo, cuando es muy constante en el tiempo, es ir de menos a más, no de más a menos, perdón, me he puesto mal. Si hay de menos a más, es decir, que cada vez voy viendo pornografía más extrema para lograr pues una mayor excitación, lo que provoca que los vídeos porno más violentos también tengan más visualizaciones. Eso también afecta mucho a la industria. De hecho, en la industria dicen que si ponen preservativo o que si tienen un trato menos denigrante hacia las mujeres, porque tienen menos visualizaciones, porque también está esa erótica de lo prohibido, supongo, que tira mucho en la pornografía. Bien, datos de consumo pornográfico. El consumo pornográfico es mucho más propio de los hombres, también por cómo se representa a la mujer. Podría tener algo que ver, probablemente, cómo se representa a la mujer en la pornografía, con el hecho de que solo el 27% de las mujeres consuman pornografía y el 70% de los hombres. Esto es los datos del portal Pornhub, que es una web porno. Cuando hablamos de gente joven, de 16 a 29 años, hubo un estudio de no hace mucho que se llamaba Nueva pornografía y cambios en las relaciones interpersonales, lo hizo la Universidad de las Islas Baleares y decía que la diferencia era más grande en cuanto a sexos. El 87% de los chicos entre 16 y 29 años decía que consumían pornografía, las chicas hablaban del 13% de ellas. Según este mismo trabajo, el 70% de los jóvenes españoles dice haber obtenido una educación afectivo-sexual insatisfactoria, lo cual nos preocupa y nos preocupa bastante por lo que estoy diciendo durante todo el vídeo. Tenemos un problema porque no estamos recibiendo una educación sexual en condiciones. Se nos está ofreciendo algo que no tiene nada que ver con la realidad. Y que han recurrido, fijaros, a sus iguales el 72,8, pero también a la pornografía, la mayoría de ellos, el 69,1, para resolver dudas en torno al sexo. Los padres y los profesores son una opción solo para el 27,5. Por lo tanto, también sería interesante que como padres nosotros, cuando tengamos hijos adolescentes, empecemos a cuestionarnos si naturalizar el hablar de sexo, sobre todo para poder dar una educación sexual un poco más sensata y más cercana a la realidad y sobre todo a la consecución de relaciones sexuales más sanas.
El 50% de los jóvenes dice que incrementó las prácticas de riesgo tras consumir pornografía, según también el estudio que hizo la Universidad de Baleares, por lo que os he dicho, que raro el vídeo porno que usa preservativo. Y diversas investigaciones han demostrado que quienes consumen más este tipo de pornografía terminan desarrollando actitudes más favorables y permisivas en relación al abuso y la violencia sexual contra las mujeres y niñas. Incluso presentan una mayor predisposición a utilizar la coacción verbal, la violencia o incluso las drogas para someter a la otra persona con la intención de tener relaciones sexuales que se parezcan a eso que están viendo. De hecho, hubo un debate muy grande en cuanto a esto de las manadas y, bueno, pues ya sabéis que en la pornografía son muy habituales esos vídeos donde varios hombres tienen sexo con una mujer en los mismos términos, ¿no? Estas relaciones que se producían y, por lo tanto, pues hay preocupación por dar una correcta educación sexual a los chavales, a los jóvenes, a los hombres, a las mujeres, a todos y que todavía parece que sigue siendo una asignatura pendiente. Si hablamos de prostitución, y esto es una cosa que me ha sorprendido al verla, podríamos decir que España es el país europeo que más prostitución consume. De hecho, se habla que es el tercer país del mundo, solo detrás de Tailandia, donde casi el 80% de los hombres ha consumido, y Puerto Rico, donde más del 60% de los hombres han consumido prostitución. En España el 39% de los hombres han consumido prostitución. Entre los motivos por los que podrían estar haciéndolos, según algunos estudios, encontraron que había una determinada búsqueda de dominio, de ejercer poder y control, sobre todo con hombres que no se sienten capaces de hacerlo, a lo mejor en sus relaciones con sus iguales, pues recurren a la prostitución para poder ejercer ese poder y control sobre las mujeres. Al final, no olvidemos esa socialización, esa masculinidad tradicional, esas expectativas en cuanto a lo que debo ser, porque tiene mucha relación luego cuando yo voy a consumir prostitución. Si creo que yo debo para ser suficientemente hombre y para estar satisfecho con mi masculinidad, dominar y controlar a las mujeres, pues la prostitución me da un espacio en la que lo puedo hacer de una forma bastante fácil. Otros hombres también lo hacen por entretenimiento y sociabilidad. Consideran como una forma más de entretenimiento y también una forma de establecer relaciones sexuales. Hay gente que queda en los clubes de alterne y que hacen negocios en los clubes de alterne. Y esto, pues, por desgracia, pues sigue ocurriendo. Yo que soy del mundo rural, pues había gente que realmente hacía este tipo de cosas por ahí. A veces es algo muy distinto, lo que están buscando es una compañía, una afectividad, encontrar a lo mejor lo que no consigo, lo que no creo que soy capaz de conseguir, pues encontrarlo pagándolo. Y luego también había hombres que lo hacían por la transgresión de la norma, por esa erótica de lo prohibido. El tema es que si está prohibido es porque hacemos daño a alguien. Y el problema de la prostitución es lo que os he comentado, que el 80% de las mujeres que ejercen la prostitución no lo hacen voluntariamente, son víctimas de trata y tienen historias muy terribles. De hecho, en España hay muchísimas mujeres que han venido por organizaciones criminales, que las traen, que las dicen que les van a dar un trabajo limpiando casas o no sé qué en España, las encierran en clubs de alterne, les prohíben salir, les retiran la documentación, les amenazan con que tienen que pagar una deuda por el viaje, una deuda que nunca pueden saldar y las explotan pues de una manera salvaje. De hecho, las van cambiando de unos puticlubs a otros puticlubs para que estén desorientadas y también para que los clientes vean chicas diferentes, lo cual es un poco horrible. De alguna forma, la prostitución es una forma determinada también de entender la sexualidad y de entender la masculinidad, pero desde luego que no es la correcta. Estaríamos de la manera más tóxica de ejercer una sexualidad y de una masculinidad. Convertir a las mujeres en un producto que puedo comprar, como en esta imagen, es algo que, bueno, pues para mí no tiene mucha, no sé ni cómo describirlo, pero por desgracia ocurre y está muy normalizado, muy normalizado. Puedes ir por la Gran Vía y a mí me ha pasado de que llegue un tío y me ofrezca
mujeres como si me estuviera ofreciendo botellines en una discoteca. Y se hace con mucha normalidad. Eh, Detrás de esto hay explotación sexual, hay historias terribles y desde luego no hay una voluntariedad, que ese es el peligro de consumir prostitución, no hay una voluntariedad. Si ella no quiere tener relaciones sexuales, si ella es víctima de trata, yo llego y la violo, porque lo que estoy haciendo al final es violarla. Y encima es muy difícil que yo pueda saber si esto es así. Pero no me puedo desentender con el yo no lo sé. Sí, pero yo no lo sé, pero no te desentiendas. Esto puede ser real. Puede ser que esa mujer sea víctima de trata y que tú la estás, no estás teniendo sexo con ella, es que la estás violando. No se debe consumir. Prostitución, vamos, yo soy de la opinión de que no. Luego habrá gente que sí, si es una prostitución pues consentida, buscada y deseada por parte de otra persona, porque bueno, pues tal, todavía, pero en mi caso creo que no procede. Os invito a, al menos a pensarlo un poco y sobre todo también pensar que cuando estamos consumiendo prostitución, si estamos en este tipo de lugares o de organizaciones, nos estamos financiando una actividad criminal que está atentando contra los derechos humanos. Bien, en cuanto a violencia sexual, ya hemos hablado de ella en los temas que estuvimos hablando de las consecuencias de la violencia de género y de la violencia de género y de sus formas. Estamos hablando de que una de las formas de violencia contra las mujeres es la violencia sexual. Naciones Unidas dice que la violencia sexual vendría a ser todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o insinuaciones sexuales no deseados o las acciones para comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, independientemente de la relación de esta con la víctima, cualquier ámbito, incluido el hogar y el lugar de trabajo. La violencia sexual incluye la violación dentro del matrimonio, las citas amorosas por desconocidos o conocidos, insinuaciones sexuales no deseadas o el acoso sexual, ya sea en la escuela, en el lugar de trabajo, etc. La esclavitud sexual, el abuso sexual de las personas con discapacidad física o intelectual, la violación y el abuso sexual de niños y formas tradicionales de violencia sexual como el matrimonio o cohabitación forzados. Luego ya estuvimos hablando de esto, de las consecuencias que tenía para un ser humano, el ejercicio de la violencia sexual, que no eran desde luego pocas. Vamos avanzando para que no se me alargue en exceso el vídeo y recordaros, como no puede ser de otra manera, la violencia sexual es un delito y habría incluso tres clasificaciones para el delito dependiendo de la gravedad que se entienda del acto, aunque todos son actos inadmisibles, además de ser delito. El acoso sexual, el Código Penal lo que dice es algo así como el hecho de solicitar favores de naturaleza sexual para sí, para un tercero, es decir, coaccionar a alguien para que tenga sexo conmigo, para que lo tenga con otro, o en el ámbito pues, de una relación laboral, docente, de prestación de servicios continuada y habitual, y con tal comportamiento que pueda provocar a la víctima una situación objetiva y gravemente intimidatoria, hostil y humillante. Es decir, yo desde una posición de cierto poder estoy forzando a ella o coaccionándola para que tenga relaciones sexuales conmigo o con otra persona que estoy aprovechando de mi privilegio de que soy un tío y que puedes tener algo de miedo, pero también estoy utilizando una posición de poder, por ejemplo, en el ámbito laboral. Si yo soy tu jefe y insinúo y busco de alguna manera que ella tenga relaciones sexuales conmigo para poder preservar su puesto de trabajo, pues obviamente estoy acosando sexualmente a esta persona. El abuso sexual supone acceder al cuerpo de otra persona sin su consentimiento y sin violencia física. El Código Penal dice que los que se ejecuten sobre personas que se hallen privadas de sentido o de cuyo trastorno mental se abusara, así como los que se cometan pues, anulando la voluntad de la víctima mediante el uso de fármacos, drogas o cualquier otra sustancia natural, química idónea a tal efecto. El abuso sexual también sería cuando yo logro que ella acceda a tener sexo conmigo, eh, coaccionándola de tal forma que se sienta también incapaz de rechazarme o de ejercer violencia o tratar de resistirse físicamente. Y la agresión sexual sería cuando
además del abuso, pues estuviera implicase en el ejercicio de la violencia contra la víctima, ¿vale? Violencia o intimidación. Hay muchos mitos en cuanto a las agresiones sexuales. Hay mitos sobre la víctima, mitos sobre el agresor. Yo os he traído aquí de la encuesta de percepción social de la violencia sexual que hizo el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en 2018. Se preguntaba, por ejemplo, un mito que hay de la violencia sexual es que los victimarios suelen ser desconocidos. Y bueno, pues aquí viene un poco a ratificar esa creencia. Es una encuesta, lo que estamos viendo es lo que cree la gente, no tanto lo que ocurre realmente. Realmente las agresiones sexuales de las que son víctimas las mujeres suelen ocurrir en su entorno de trabajo, entorno familiar y su entorno educativo. Es decir, en contextos por personas conocidas. Es más extraño que sean por personas desconocidas, pero la gente lo asocia a las fiestas y los festivales. Por aquello de, te has ido de fiesta, entonces tal. Vale. También veis en espacios públicos y luego bueno, el 31% sí que determina que es en el hogar y en el hogar es muy, muy habitual incluso ser víctimas de agresiones sexuales por parte de la pareja. En el trabajo, en otros lugares, en las escuelas, universidades, en transporte público. Realmente donde más violencia, donde más agresiones sexuales hay es en el hogar, aunque la mayoría de la gente cree que es en las fiestas. Eh, Luego también otro tipo de creencias que bueno, poco a poco se van superando, como veis aquí, que esta es la parte buena que podemos saber un poco qué opina la sociedad española en cuanto a estas encuestas. Preguntaban aquí que si una mujer, decían, una mujer que, no sé si estaban de acuerdo en qué grado, una mujer que vista de forma provocativa no debería sorprenderse si un hombre intenta obligarle a mantener relaciones sexuales. Vale, pues están totalmente en desacuerdo de esa afirmación el 59,7% de los hombres y el 67,7% de las mujeres, pero el 4,6% está totalmente de acuerdo con que esto es así de los hombres, el 5,6% de las mujeres, el 5,4% dicen que están moderadamente de acuerdo con que si viste de forma provocativa no debería sorprenderse de que un hombre intente obligarle a tener relaciones sexuales, lo cual es una auténtica barbaridad, y un 4% de las mujeres. En definitiva, estos mitos ya se están superando afortunadamente, como veis la mayoría de la gente no piensa de esta manera, pero todavía quedan algunas personas que creen que esto es justificable. Lo que estamos haciendo es culpabilizar a la víctima de su propia violación. No, es que ibas tú provocando. Pues es un tipo de mitos de la agresión sexual. Pues que eres tú la que eres el responsable, que te fuiste por ahí de fiesta o estabas bajo los efectos del alcohol y no deberías haber estado bajo los efectos del alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. Mitos sobre el agresor, también hay otros tantos. Yo he querido coger el mito del alcohol porque, de hecho, de los mitos que hay en cuanto al agresor, según he estado viendo en este trabajo, esta encuesta, el más aceptado es el de que si el alcohol es el causante de que un hombre viole a una mujer. Bien, pues están totalmente de acuerdo el 16%, moderadamente de acuerdo otro 16%, casi un 33 y pico por ciento ya estaríamos diciendo, de hombres que creen en esto de alguna manera. Levemente de acuerdo está el 9,9. Totalmente en desacuerdo estaría en el 27,6 y moderadamente en desacuerdo el 10,5. Vale, en las mujeres veis que tampoco hay mucha diferencia, aunque ellas son un poquito más, como veis aquí, las que suman entre el totalmente en desacuerdo y el moderadamente de acuerdo. El alcohol no justifica la violación. Ese mito sobre el agresor, no, es que el alcohol justifica la agresión. Mi comportamiento es justificable porque estoy bajo los efectos del alcohol. No, ¿vale? Tienes la responsabilidad de lo que haces, independientemente de que estés bajo los efectos del alcohol o que no estés bajo los efectos del alcohol. Porque, para empezar, tomar alcohol es una decisión que tomas tú. Y las consecuencias las tenemos que asumir. Si yo tengo más dificultad para controlarme, no quiere decir que no me pueda controlar. De hecho, la mayoría de las personas que están bajo los efectos del alcohol no se dedican a violar mujeres por ahí. Por lo tanto, no es una cuestión del alcohol, es una cuestión de algo más que el alcohol. De creencias, de estereotipos, de sexismo o de ver a las mujeres como objetos sexuales o ver a las mujeres como lo que no son. Pero hay mucho más detrás de una violación que solo el hecho de estar bajo los efectos del alcohol. Y luego, en cuanto a estas, bueno, pues para tirar de mitos, opiniones sobre los motivos por los que algunos hombres agreden sexualmente a las mujeres. Bueno, pues tienen problemas mentales en la mayoría de las respuestas, eh, no aceptan un no por parte de una mujer, por el consumo de alcohol, el 23%, el 25% cree eso,
buscan controlar a las mujeres, disfrutan sometiendo sexualmente a las mujeres, no pueden controlar sus impulsos sexuales. Mirad que por ejemplo, de que no pueden controlar sus impulsos sexuales, está muy relacionado con esas mitologías, esas creencias sobre que el hombre no es capaz de controlar su sexualidad, ¿no? El hombre es tan vigoroso, es tan potente sexualmente y tan dominante sexualmente que no es capaz de controlar su propia impulso de dominación. Eso es una chorrada enorme, pero es una creencia que está por ahí y que sirve luego para justificar muchas formas de violencia. Esta es la agresión sexual, pero mirar dentro de la pareja cuando alguien le dice, no, pues si no me das esto, lo buscaré fuera, entonces ella accede. También estamos abusando sexualmente de nuestra pareja. Y utilizando este mito, que yo no puedo reprimir mi deseo sexual, lo cual es absolutamente falso. Esto también se usa mucho para justificar a los hombres que acuden a la prostitución. Es que yo no puedo reprimir, pero vamos a ver, ¿cómo no puedes reprimir tu deseo sexual si estás planificando el acudir a un prostíbulo? Si eso exige de una planificación, exige de que consigas el dinero, de que vayas hasta allí y allí tengas la relación sexual. Otra cosa es que nos inventemos la excusa que queramos, pero no, como que no cuela. Todos los mitos tienen mucho que ver con, acordaros, socialización masculina, socialización femenina, género, con ideas que tienen que ver con el género. Para que no haya agresión sexual, la clave estaría en el consentimiento. No hay agresión sexual, no hay violencia sexual, siempre y cuando haya un consentimiento. Bien, para entender bien esto del consentimiento, se nos propone que diferenciemos entre el desear, entre el consentir y entre el resignarse. Desear es desear que ocurra algo. El deseo, de hecho, está detrás de la motivación y del hecho de que nosotros nos pongamos en marcha para llevar a cabo una actitud. Pero no nos ponemos en marcha para llevar a cabo una actitud siempre que deseamos. Por lo tanto, esto se podría traducir en lo siguiente, y es que para que exista consentimiento es verdad que tiene que existir deseo. Si bien no siempre que yo deseo, consiento. El deseo no es equivalente a consentimiento. Por ejemplo, podemos tener determinadas fantasías sexuales que no nos gustaría llevar a cabo realmente. Porque si me pongo a hacerla realmente, no me gustaría. Por lo tanto, cuidado con esto. Que quede claro. Ella lo deseaba, pero a lo mejor es que lo deseaba, pero no. A lo mejor te desea y le gustas, pero que tú le gustes no significa que haya consentimiento. ¿Vale? Si es verdad que para que haya consentimiento tiene que haber deseo, pero no siempre que hay deseo hay consentimiento. No, pero si yo sé que le gusto, ni siquiera así vale. Además estás averiguando el pensamiento de ella, lo cual es una distorsión cognitiva. Pero vamos, que ni aún así vale. Consentimiento es permitir voluntariamente que algo ocurra. Es decir, que tiene una intencionalidad ahí. ¿Vale? Para consentir debe existir un deseo previo que queramos consumar. Y a veces también es interesante cuando se pregunta sobre el consentimiento, nos dice, probamos que nos preguntemos también si hubo deseo, para saber si hubo consentimiento. El deseo puede cambiar en el momento de materializarse, por lo que acabo de decir antes. Yo puedo desear algo, pero a la hora de consumarlo, dices, hostias, pues no, no, sonaba muy bien en mi fantasía, pero no suena tan bien llevado a cabo la realidad, ¿vale? Pues es lo mismo. Y ahí el consentimiento estaría desapareciendo. Si hay deseo, ya no hay consentimiento. ¿Vale? Saber que el deseo es condición sine qua non para que haya consentimiento, pero el deseo no equivale al consentimiento. Podemos desear y no consentir. Y luego estaría la parte de resignación. ¿Qué sería resignarse? Pues aceptar como el mal menor o un mal inevitable algo que nos va a ocurrir. Claro, si yo me resigno no estoy aceptando lo que quiero ni lo estoy consintiendo. Me estoy resignando, estoy aceptándolo como no puedo hacer otra cosa. En las agresiones sexuales es posible que las víctimas presas del pánico o por miedo a las posibles consecuencias se resignen y no muestren oposición. Pero eso no quiere decir que haya consentimiento, ni tampoco quiere decir que haya deseo. Más bien quiere decir que hay un mecanismo de defensa que se activa ante el terror que tiene que ver con la paralización. En el máximo extremo del miedo puede aparecer el terror. Si yo no puedo huir, no me siento capaz de huir, una estrategia de defensa es no hacer nada. No hacer nada para que la otra parte pues no me mate o no haga más todavía, no ejerza aún más violencia contra mí. Pero en ningún caso la resignación nos valdría, porque cuando hay resignación lo que hay es un abuso.
¿vale? Hay violencia sexual. Cuando una de las partes se está resignando, hay una violencia sexual. Sobre todo, hablamos principalmente de la mujer porque nosotros es más difícil que tengamos relaciones sexuales cuando no hay deseo y no hay consentimiento. De otras cosas porque nos cuesta poder estar ahí. Pero en el caso de ellas no es así. ¿Vale? Entonces, eh, si se está resignando, estamos forzándola, estamos violando. Si hay consentimiento, todo perfecto. Y si hay deseo, bien, pero no suficiente. Porque el deseo puede ser que te desee, pero que no te consienta o que no quiera tener relación sexual. ¿Vale? Entonces, igual que cuando hay consentimiento hay deseo, no siempre que hay deseo hay consentimiento. Bien, para aclararlo todo y tener claro cuándo podemos tener sexo con una mujer, esto es muy fácil, realmente. Os voy a poner un vídeo en el Classroom, también lo vais a tener, el consentimiento como taza de té, y vais a ver que realmente es muy sencillo. Algo que parece muy complicado, pues no tiene ninguna dificultad. La lógica, pues al final es tocamos el cuerpo de otra persona cuando esta persona nos dé su consentimiento de forma segura y esté en condiciones de poder dar una respuesta afirmativa. Esto se traduce en el siguiente esquema que dice, ¿cómo saber cuándo puedo tocar un cuerpo? ¿El cuerpo es tuyo? Sí, pues ya está. Es tu cuerpo, haz lo que quieras. Muy bien. No. Vale, pues entonces si no, tengo que preguntar si lo puedo tocar. ¿Cuál puede ser la respuesta ante lo puedo tocar? Vamos a ver todas las opciones posibles. Que me diga que sí, que me diga que no, me diga que no sé o que se quede callado. Vale, si me dice sí, bueno, ¿está bajo los efectos de alguna sustancia? Es decir, ¿está en condiciones para poder darme el sí? ¿Sí o no? Eh, ¿Está en condiciones de poderme decir que sí? O aquí dice, está bajo los efectos de alguna sustancia. Si no está bajo los efectos de ninguna sustancia, si está en plenas condiciones de poderme decir que sí, es decir, que además de no estar bajo los efectos de alguna sustancia, estamos hablando de una persona que está en sus capacidades plenas para decirme que sí, pues entonces sí puedo tocarlo. Si, por el contrario, está bajo los efectos de alguna sustancia, pues entonces ya no. O si no está en condiciones de poderme dar un sí, pues entonces tampoco. Bien. Si me dice no, ¿puedo tocarlo? Me dice no. Pues no lo puedes tocar. Te dice, no estoy segura. Bueno, pues si no está segura, pues tendremos que esperar a que esté segura. Mientras que no esté segura, tendré que esperar. Y no haremos nada. Y el silencio, pues es que el silencio es silencio, no es una respuesta. Y como no hay respuesta, pues igual que no sé. Mientras que no haya un sí, no toco. ¿Por qué? Porque no me ha dicho que sí. Así de sencillo. Entonces me dice que sí, perfecto. ¿Está en condiciones de decirme que sí? Pues ya está, no tengo más. Me dice que sí, está en condiciones de decirme que sí, perfecto. Que me dice que no, me dice no sé, me dice no estoy segura, me dice, uff, yo qué sé. Pues no, pues entonces no, ya está, así de fácil. Bien, una manera de saber si el sexo que estoy teniendo es un sexo sano vendría a ser preguntarme qué estoy sintiendo cuando estoy teniendo estas relaciones. Realmente no sería solo que estoy sintiendo yo, sino que está sintiendo la otra persona que está ahí. Si lo que estamos sintiendo es excitación, deseo, ternura, cariño o empatía, pues entonces la cosa va bastante bien. Vamos a disfrutar y todo va a estar perfecto. Sin embargo, si lo que yo siento en la relación sexual es enfado, o estoy sintiendo desprecio, o estoy sintiendo vergüenza, o estoy sintiendo celos, odio, o estoy teniendo sexo por venganza, pues entonces no estamos en una relación sexual sana. Realmente es fácil de entender, pero simplemente preguntarme yo qué estoy sintiendo y poner nombre a esa emoción. Ya sabéis que trabajamos en la primera sesión esto de la inteligencia emocional y que nos va a ser bastante útil para todo el taller y para cada vez que nos enfrentemos a situaciones de este tipo. Entonces es muy fácil. Yo siento excitación, deseo, ternura, cariño, empatía, me pongo en su lugar, siento bajo su lógica y encima ella también. Pues esto está estupendo. Si una de las dos personas siente enfado, desprecio, vergüenza, celos, odio, pues entonces ya no estamos, ya no estamos. Y luego, pues lo que os he contado al principio, pues, para que sea una relación sana, pues tiene que partir desde el respeto. Respeto que es un reconocimiento como igual a la otra persona con la que estoy compartiendo, o las otras personas, si queréis, pero tiene que haber es un igual, merece respeto. Además, ese respeto tiene que ser un respeto, como siempre digo yo, hablando de la asertividad, tiene que ser un respeto a mí, tiene que ser un respeto a la otra persona. Un respeto a mí también implica que yo no voy a hacer lo que no deseo hacer. Y el respeto hacia la otra persona también implica que yo voy a respetar que la otra persona esté cómoda y que la otra persona esté haciendo lo que desea y lo que quiere hacer.
La cuestión del consentimiento, que ya hemos abordado, eso es fundamental, es decir, tiene que haber un consentimiento de una persona que está en sus plenas facultades para darte ese consentimiento. La comunicación es fundamental. ¿Qué se espera de la relación sexual? Saber lo que se espera de la relación sexual por parte de la otra persona y que la otra persona sepa también lo que esperas tú de la relación sexual hace que el sexo sea muy bueno, porque va a ser un sexo placentero. El placer va a ser lo que va a marcar toda la relación y no expectativas erróneas o que yo haga algo que ella no desea que yo haga. Lo suyo es que ella me diga pues, que desea hacer y yo también que deseo hacer y que dentro de ahí queremos un consenso sobre lo que se puede hacer y que a ambos nos gusta y nos apetece. Cuanto más comunicación haya, más confianza haya en la relación sexual, muchísimo mejor. Para que haya una muy buena comunicación y para que ella se sienta muy libre de poder expresar todo lo que nos quiera expresar en esto del sexo, es muy interesante esto de ser generosos. Si ella en un momento determinado estamos ahí y a veces, oye, pues sí, nos cuesta, pero estamos ahí y te dicen, pues, no estoy cómoda, pues vale, pues no pasa nada, vamos a dejar. Y esa generosidad de, oye, pues tú no estás cómoda, pues vale, pues ya está. Paramos y habrá otro momento, no te preocupes. Bueno, pues una vez ella se sentirá libre y además la próxima vez que tú tengas sexo con ella ya no te va, ya te estará porque está cómoda, si no te diría lo contrario. Lo malo es que yo no sea generoso, lo malo es que yo entre, me ponga violento y entonces ella no se atreva a comunicarme lo que necesita y entonces el sexo es de mala calidad y entonces el consentimiento se pone en peligro y entonces ya no nos estamos respetando, incluso puede ser que ella no se esté respetando a sí misma, no sea capaz de decirme que no quiere o yo no la estoy respetando a ella porque no estoy siendo capaz de escucharla, no estoy siendo tampoco capaz de empatizar con ella. Entonces, esto de verdad que es importante y de verdad que funciona, que da un sexo de mucha mejor calidad hacer esto que desde luego no hacerlo. Otra idea fundamental para ir acabando este vídeo es que quede claro que nuestra sexualidad es algo propio e íntimo y que nadie nos tiene que imponer el cómo vivir nuestra sexualidad. Recordad que la sexualidad estamos hablando de cómo yo vivo, cómo yo siento y cómo yo me veo en cuanto a ser que tiene un sexo. Mi identidad de género debe ser respetada porque merezco que se respete. Mis gustos y preferencias sexuales también merecen ser respetadas. Y la expresión, como yo me expreso, en tanto que me considero hombre, me considero mujer, o como yo me veo a mí mismo como hombre o como mujer, pues también merece ser respetado. Y eso, además de merecer ser respetado, como no puede ser de realidad, también las personas, todas las personas merecen que eso se les respete. Vale. Siempre que, por los gustos sexuales, no hay ningún problema, siempre y cuando estemos respetando estos criterios que estamos diciendo, de que si yo tengo una relación sexual con otra persona, esa relación sexual tiene que ser consentida, tiene que estar construida en torno al respeto, tiene que haber una muy buena comunicación, tiene que existir ese criterio de generosidad y también esa empatía. Bien, para ir resumiendo, ya terminando el vídeo definitivamente, pues un poco las ideas principales de la sesión. La sexualidad no deja de ser salud. Eh, Cualquier agresión a nuestro cuerpo tiene consecuencias negativas también para la salud, tanto para nuestro cuerpo como para el cuerpo de otra persona. Por lo tanto, hay que respetar mucho esa sexualidad. La sexualidad es libre, la sexualidad hay que respetarla, pero la sexualidad, cuando la comparto con otra persona y tengo una relación sexual con otra persona, tiene que partir de toda esa serie de criterios que hemos estado diciendo. Tiene que haber un respeto, tiene que haber una confianza, tiene que haber una comunicación, tiene que haber empatía, tiene que haber generosidad, tiene que haber, sobre todo, consentimiento. Vale. Aquí habla de la sexualidad coitocentrista, que está centrada en la reproducción, los genitales y el sexo. Vamos. Pero que hay muchas más formas de vivirla y disfrutar la sexualidad. Bueno, esto lo que quiere decir es que también podemos disfrutar, no hace falta centrarnos en el sexo como, vamos, la penetración para tener o para obtener placer sexual, que podemos experimentar y ir un poquito más allá si así lo deseamos las dos partes, ¿vale? Somos nosotros y solo nosotros los que debemos elegir y cómo disfrutar de nuestra sexualidad, siempre que estemos respetando a la otra persona, si estoy compartiendo mi sexualidad con otras personas. En cuanto al consentimiento, pues no es no, nunca es sí, por lo que he dicho de este esquema para que quede claro si sí o si no, pues es tu cuerpo, muy bien, lo puedo tocar. Si es el de otra persona, pues
lo puedo tocar, tendré que preguntar, ¿no? Y la otra persona me podrá responder. Si me dice que sí y esa persona está en facultades de decirme que sí, pues entonces es que sí. Y si no está en facultades de decir que sí. Si me dice que no, si me dice no sé, o si me dice silencio, no me dice nada, pues entonces es que no. Porque no tengo un consentimiento informado, no me está diciendo, oye, que sí. Y mucha gente te dice, no, pero es que, sí, es que no me dice que sí. Bueno, pues ya te dirá que sí, porque si no, no vas a hacer nada, así que no te preocupes, que ya te dirá que sí. Vale, y luego esto de la pornografía, ¿no? Y como el programa dice aquí, educastración, ¿no? Como una educación errónea en cuanto a la pornografía violenta, en cuanto a la prostitución, que son formas de vivir la masculinidad un poco tóxicas. En el caso de la pornografía, pues quedarnos claro que la pornografía es una ficción y tener muy pendientes o tener en consideración todos los riesgos que implica el consumo de pornografía, sobre todo cuando yo me creo, no al 100%, como os digo, porque es raro que alguien se crea 100% de la pornografía, pero sí que te puedes creer el 10%, el 20%, el 30% de lo que estás viendo ahí y en creerte que el sexo se hace de esa forma y realmente nada más lejos de la realidad. Por lo general el sexo no se hace de esa forma. El sexo se hace pues habiendo esa comunicación, ese yo sé lo que le gusta a ella, ella sabe lo que me gusta a mí, hoy te busco yo, mañana me buscas tú, la iniciativa no tengo por qué llevarla yo todo el tiempo, no tiene por qué ser todo penetración, puede haber más cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nada, no os quito más tiempo, gracias por ver el vídeo y nos vemos la semana que viene.